Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Diariamente debemos conectarnos con Dios, el autor de la vida. Sin Él nada somos, nada podemos, pero con Él todo es posible. Así como tú conectas tu teléfono a una toma de corriente para que se recargue y de esta forma lo puedas seguir usando, así también nosotros como creyentes tenemos que conectarnos con Dios todos los días. ¿Para qué? Para poder seguir funcionando, para que podamos siempre mantener esa luz espiritual, yo diría, brillando en nosotros, pero más que eso, para que el Señor nos pueda seguir usando grandemente para gloria suya. Te conectas con el Señor cuando oras, cuando lees la palabra, cuando vas a la Eucaristía, cuando realizas tus obras habituales, teniéndolo siempre presente a Él. Cuando pones al Señor en el centro de tus actividades, ahí te estás también conectando con Dios. Conéctate hoy con el Todopoderoso, conéctate hoy con la fuente de la vida, conéctate hoy con el Señor Jesús, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. Y deja que el Señor te saque adelante en victoria. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, del 32 al 38. Y a partir del versículo 35, yo quisiera hacer una reflexión un poco más basado en estos versículos, porque creo que nos muestra el estilo y la dirección del ministerio de Jesús. Qué importante es entender esto. ¿Cómo era la vida ministerial del Señor Jesús? Que lo estamos siguiendo y es importante entenderlo porque estamos llamados a unirnos a esa misión. Estamos llamados a unirnos a ese gran ministerio de Cristo Jesús. No solamente yo como sacerdote, también tú. En cualquier realidad en que te encuentres, ya sea como padre de familia, como madre de familia, o una persona soltera, o en cualquier realidad, ahí estás llamado para que también seas parte de esta gran obra de Jesús. Dice el Evangelio a partir del versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos, otras versiones dicen todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, pidan ustedes al dueño de la cosecha para que mande trabajadores a recogerla. Qué interesante este texto. Vuelvo y repito, nos da una idea, un retrato de lo que fue el ministerio de Jesús, sobre todo su estilo. Jesús, dice la palabra de Dios, recorría ciudades y aldeas. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos muestra el talante, el carácter de Jesús, su disposición para cumplir la misión. Él no solamente iba a las grandes ciudades, Él también iba a las aldeas. Y Él predicaba en medio de las ciudades y de las aldeas, a lo largo del camino, en los campos. Es decir, para Jesús todo lugar era un lugar propicio para Él anunciar, para Él enseñar, para Él curar. Esto es importantísimo porque realmente nos muestra a un Jesús siempre activo, a un Jesús que no hace acepción de personas. No es que Jesús dijera, solamente me interesa ir a la ciudad y predicarles allí, a los de la ciudad, a los que están quizás, no sé,
más acomodados, a las personas que tienen conocimiento, las personas intelectuales. No, él iba también a las aldeas, a los lugares pequeños, donde estaba la gente pobre, donde estaba la gente quizás sin mucho conocimiento. Allí también llegaba el Señor, porque él se interesaba por todos. Date cuenta, Jesús se interesó por el rico, pero también por el pobre, por el ilustrado, pero también por la persona que no tenía conocimiento. Es decir, él vino para todos. Esta es la gran noticia de nuestro Salvador Jesucristo. Él vino por ti, Él vino por mí, Él vino para enseñarnos a todos, Él vino para salvarnos a todos. Por eso, Él recorría ciudades, pero también aldeas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él enseñaba en las sinagogas, Él predicaba y Él curaba. Enseñaba en las sinagogas. Es que el lugar de la enseñanza ciertamente era la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde las personas iban para escuchar la palabra de Dios, para ser instruidos en la palabra de Dios, tanto en la ley como en los profetas, ¿no? Regularmente había una persona que leía la palabra en hebreo, luego se traducía al arameo, que era el idioma que la gente pues hablaba, y había una persona regularmente que exponía el texto, que lo explicaba. No olvidemos que Jesús en más de una ocasión fue invitado, él como rabino, como maestro, para exponer, para ilustrar ese texto que se acababa de leer. La sinagoga era el lugar ciertamente de la enseñanza, donde la gente profundizaba en el conocimiento de la ley y de los profetas, de las escrituras. Pero también Jesús no solo enseñaba, Jesús también predicaba, es decir, anunciaba el reino. Y esto se hacía en las calles, en las plazas, a lo largo del camino, en cualquier lugar. ¿Sí? Esto era lo que Jesús hacía. ¿Y qué anunciaba? Anunciaba el reino. Anunciaba que Dios es rey y que Él estaba estableciendo su reino en medio de ellos. Pero no solamente anunciaba, Jesús también sanaba, curaba a las personas de sus dolencias, de toda enfermedad, dice la palabra de Dios. Y con eso estaba confirmando que ciertamente el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Estos milagros, estas sanaciones, estas curaciones, estas liberaciones que hacía Jesús, era una manera de confirmar, de verificar que Dios actuaba por medio de Él, que Él realmente estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado. Esta era la misión de Jesús. ¿Y por qué hacía todo esto? Lo hacía porque su corazón estaba conmovido. Porque él tenía un corazón que se conmovía, que se compadecía de la gente. Dice la palabra de Dios, qué importante, que cuando él veía estas multitudes, él sintió compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Yo leo esto y me toca el corazón, porque cuando Jesús realmente miraba a toda aquella gente que le seguía. Recordemos, a Jesús lo seguían multitudes, porque se sentían atraídos no solamente por su personalidad, por su carácter, sino por la forma como Él les hablaba, como Él los amaba. Es que Él los atendía, Él estaba pendiente de ellos, Él los cuidaba, Él se preocupaba por ellos. Por eso la gente le seguía. Él era diferente a los demás maestros de ese tiempo. Él tenía un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia. Él, cuando veía a la gente, él realmente sentía dolor al ver que estas personas estaban exhaustas, estaban cansadas, agobiadas, con el corazón despedazado y sobre todo como ovejas sin pastor. Muchas de esas personas con hambre, con sed espiritual, pero no había quien pudiera alimentarlas, sostenerlas, guiarlas, sobre todo guiarlas y guiarlas en los caminos de la salvación. Por eso Él se compadecía. Esa palabra compadecerse significa conmoverse desde las entrañas, es decir, desde adentro. Esto es lo que Jesús sentía por toda esta multitud. Yo creo que cuando nosotros seamos capaces de sentir por la gente que está necesitada, esto que Jesús sentía, yo creo que vamos a estar más activos y nos vamos a mover y vamos a salir de nuestra comodidad para acercarnos al otro, para aliviar su dolor, que era lo que Jesús hacía.
Date cuenta, Jesús recorría, es decir, Jesús no estaba sentado diciendo vengan para que me escuchen, no, Él iba al encuentro de la gente, Él iba donde estaba la necesidad y allí llegaba para anunciar, para predicar, para sanar, para estar con la gente, sobre todo para abrazarlos con el amor del Padre Celestial. Jesús se compadecía de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor, perdidas. Hoy Jesús, yo creo que también está sintiendo lo mismo, porque hay muchas personas que hoy están también sin guía espiritual, sin vida, quizás cansadas, agobiadas con el peso, las cargas de la vida, sin saber dónde ir, dónde recurrir. Jesús siente compasión de cada uno de nosotros y dice la palabra de Dios, qué hermoso. Por eso Jesús luego le dijo a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. La cosecha, es decir, cuando Jesús veía a la multitud, la veía como un campo listo para ser cosechado, pero había un pequeño problema, no había suficientes obreros para la cosecha. Esto es lo que pasa hoy día en nuestra realidad. Muchas veces nos quejamos hoy día como creyentes de cualquier cantidad de personas que no caminan con el Señor, que no están en los caminos de Dios, que quizás no tienen una relación personal, íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ciertamente cuando miramos a nuestro alrededor, vemos la maldad que hay en el mundo de hoy, vemos la oscuridad que hay. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿y nosotros que estamos caminando con el Señor? ¿Y nosotros que lo hemos conocido a Él? ¿Y nosotros que nos hemos dejado tocar por Él? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a aquellos que están quizás muriéndose de hambre espiritual o de sed espiritual, que necesitan a alguien que les hable del Señor, que necesitan conocer el amor de Dios? Muchas veces los estamos dejando morir porque nosotros no queremos salir, porque nosotros no queremos hacer el recorrido que hacía Jesús, porque no queremos ir a la ciudad, no queremos ir a la aldea, porque no queremos desacomodarnos. Por eso es importante que hoy esta palabra de Dios nos pueda llegar y nos pueda mover, ¿sí? Que seamos movidos por la compasión, que podamos ver la necesidad, el dolor, el hambre, la sed que hay en otras personas y podamos ir donde ellos están. Sí, para poder aliviarles el dolor, sobre todo para poder enseñarles, para poder predicarles y para poder sanarles y sanarles con el amor de Dios, porque tú y yo somos instrumentos de sanidad. Sí, somos instrumentos que Dios usa grandemente para sanar a tantas personas que hoy día están en medio de una aflicción, en medio de una pena, en medio de una pérdida, en medio de una decepción. A esas personas también tenemos que llegar y llegar con el poder sanador de Cristo Jesús el Señor. Finalmente Jesús nos hace esta recomendación. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha. Date cuenta de esto, al dueño de la cosecha. Es algo que yo siempre tengo que tener muy claro. No es mi cosecha, no es mi cosecha. Es la cosecha de Dios. Yo simplemente soy un obrero en esta cosecha, pero es la cosecha del Señor. Pidan al dueño de la cosecha, qué hermoso, que mande trabajadores, obreros a recogerla. Obrero me encanta más porque esa terminología denota una persona que se gasta haciendo algo. Sí. Pidan. Hay que orar, pero también hay que ir. Recuerdo un testimonio muy poderoso que me contó una vez una persona que había leído este evangelio, donde Jesús nos invita a orar para que Él envíe trabajadores a su cosecha. Recuerdo el testimonio de una persona que leyó este texto y se sintió movido para orar por esa gran necesidad, que Dios enviara trabajadores a la cosecha, obreros a la cosecha. Y él empezó a pedir por aquellos que están perdidos, que estaban perdidos, sin alguien que les anunciara la palabra de Dios. Y qué interesante, en el transcurso de esa oración, él se convirtió en un intercesor, y mientras más intercedía por los que estaban perdidos, de pronto se encontró con que Dios lo envió a él donde estaban los perdidos. Sí,
Dios lo envió donde estaban los perdidos. Pasó de ser un intercesor a involucrarse, a ser parte activa entre aquellos que estaban perdidos, y a ellos llegó a anunciarles el evangelio. Es que muchas veces es más fácil pedir por alguien que llegar donde esa persona está para poder aliviar su dolor. Yo puedo pedir, por ejemplo, por una vecina que está en necesidad. Señor, envía a alguien que le ayude a mi vecina. Pero de pronto Dios me está diciendo, ¿y qué tal si tú vas donde la vecina y le ayudas? Sí, esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. No solamente pedir que Dios envíe obreros, es que tú puedes ser ese obrero, es que tú puedes ser esa trabajadora, es que tú puedes ser esa persona que Dios hoy está llamando para que también te pongas activo, activa, para que también te involucres en la obra del Señor, para que también hagamos el recorrido de Jesús y con la unción del Espíritu Santo podamos sanar, podamos predicar, podamos enseñar, podamos llevar a otras personas a profundizar en las Escrituras y sobre todo a tener ese encuentro vital, primordial con Cristo Jesús el Señor. Oremos hoy por tanta cosecha, para que Dios permita que tantas multitudes que hoy necesitan escuchar de Él, lo puedan escuchar, lo puedan conocer. Hoy día vemos muchas iglesias, sí, llenas, y vemos en lugares donde vamos a predicar, eventos donde asisten muchas personas. Pero recuerda algo, más de la mitad de la población hoy día no conoce al Señor. Y hay muchas personas quizás en tu área, ahí en tu misma familia, que no conocen al Señor, que no están caminando con el Señor. Es importante empezar a salir, es importante dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para que también esas personas puedan conocer a ese Dios que tú y yo conocemos y que nos da tanta alegría, tanta paz, tanta felicidad. Que Dios te bendiga hoy y que el Señor te acompañe y te dé la fuerza de su Espíritu. Tengas unción para que puedas no solamente orar por trabajadores, sino que tú también seas uno de esos trabajadores. Y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.